Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al mapa de Telesur. La agresión, presión e injerencia, además de intromisión que sigue cometiendo Estados Unidos en la región y América del Caribe, no cesa. ¿Qué hay detrás de esta estrategia? Hoy vamos a analizar todos los escenarios. Así iniciamos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender qué está pasando en América Latina, por qué está en la mira de Estados Unidos. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, vamos a identificar a esta región como un territorio geopolítico clave debido a su inmensa riqueza en recursos más valiosos del planeta, entre ellos el petróleo que yace en Venezuela, Brasil y México, donde especialmente Caracas posee la mayor reserva del mundo. En cuanto al gas natural, Argentina posee uno de los mayores yacimientos de gas, un país que ahora le sirve de satélite a Washington. Cuando hablamos de oro, en Venezuela, Perú, Brasil y Colombia vemos un recurso táctico para reservas financieras y estabilidad económica. Y cómo no hablar de minerales estratégicos como el litio en Argentina, Bolivia y Chile, que juntos conforman el triángulo del litio, con la mayor concentración mundial de un recurso fundamental para la tecnología y también para la defensa. El hierro, también que se encuentra en Brasil y Venezuela, clave para la infraestructura, industria y armamento. Vamos a sumar también los intereses de la Casa Blanca, que se reducirían a mantener el control energético, el acceso a minerales estratégicos, sostener su influencia política y económica y evitar modelos soberanos fuera de su control. Esto nos lleva una vez más a apuntar a Venezuela, un país que se erige como el principal foco de presión de Estados Unidos, al poseer las mayores reservas mundiales de petróleo, además de gas, oro y hierro. Esta simultánea riqueza en todos los recursos expuestos convierte al país en un objetivo estratégico. Ya lo decía el propio Ayatollah Ali Jamenei, lo dice en este post: por el petróleo y los minerales, Estados Unidos está dispuesto a desatar guerras. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Desde la Argentina nos acompaña Solángela Martínez, investigadora del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana. Qué gusto tenerla en nuestro mapa de Telesur. Bienvenida. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias. Vamos a sumar también al análisis desde Argentina. Nos acompaña Oscar Rotundo, analista en temas internacionales del portal periodístico internacional alternativo PIA Global. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Bienvenido. Un gusto poder acompañarlas y poder estar con la compatriota también, una buena analista con la que hemos compartido distintos espacios. Voy a iniciar contigo, Oscar, para poder marcar sobre todo estos ejes que tienen que ver con este corolario, con esta estrategia, con una reimposición o reestructuración de la doctrina Monroe. Lo que no queda claro es que si detrás de todo esto simplemente se trata de los recursos estratégicos, ¿cómo lo lees? En realidad, no se trata solamente de una situación que tenga que ver con el desarrollo o el control económico de este tipo de medidas que se están desarrollando. Tienen que ver fundamentalmente con el control político. Y en ese control político, para el gobierno del presidente Trump, es fundamental tener gobiernos aliados por las buenas o por las malas. Lo que no pueda llegar a lograr a través de la manipulación electoral, como lo hemos visto en Argentina, en Honduras, en otros países que su influencia, hay que recordar también cuando se generó la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, esa famosa carta destinada a fortalecer la figura del delincuente Bolsonaro, preso por ser golpista y por seguir los intereses de este grupo de delincuentes globales, digamos, marca una hoja de ruta en la que ellos tratan de concretar el saqueo de los recursos naturales y el control justamente del flujo de esos recursos naturales, ya sea en el sur, en lo que es nuestra Patagonia, como por ejemplo en el Mar Caribe, a través de una mano militar y del robo de aquello que esté circulando y que a ellos les convenga para incorporar a sus arcas, ¿no? Ahora, en medio de este escenario, Solángela,
¿Qué hacer para prevenir o de alguna manera hacer retroceder esta agresión, esta intromisión, esta injerencia que además también apunta a la colocación de gobiernos títeres en la región de América Latina y el Caribe, de alguna manera bajo el ficticio paraguas de democracia? Es decir, antes en el Plan Cóndor eran las dictaduras, hoy estamos hablando de democracias que además vienen de una mano fascista. Es decir, las connotaciones son distintas, pero las herramientas parecen ser las mismas. Las connotaciones son distintas, sin ninguna duda, como bien señalás, el mundo ha cambiado rotundamente, ¿no? Y hablando de rotundo, saludos a Oscar, compañero de PIA Global, y a todo ese equipo de trabajo. Bien decía él, la necesidad del control político que efectivamente se está logrando, ¿no? Nosotros cuando miramos los mapas electorales, estos procesos electorales en la región desde Nodal, observamos que hay un vaciamiento prácticamente total de esta democracia liberal y muy poco participativa a la que Occidente se ha abrazado, y entonces realmente el mapa contrarrevolucionario en nuestra región está tiñendo nuestras patrias chicas de manera lamentable, con una estrategia además comunicacional de guerra y extorsiva financiera, extorsiva por parte de Estados Unidos, para tensionar esos resultados electorales. Entonces creo que lo que hay que hacer es poder mirar mucho más los ejemplos exitosos de gobiernos soberanos, como lo es Venezuela, y atender a un aspecto central que tiene que ver con la radicalización del discurso y sobre todo de la toma de decisiones, ¿no? A la hora de enfrentar el poder concentrado, el poder imperial y las oligarquías nacionales. No es menor lo que nos demuestra al mundo en términos de posibilidad el caso venezolano. Ustedes, un pueblo que además ha transitado muchos años de construcción de conciencia y de construcción de su herramienta política en defensa de su soberanía y de sus riquezas. Ahora, el mapa está complicado porque efectivamente en esta democracia liberal, además, Estados Unidos o el poder angloamericano se ha encargado de barrer, incluso con aquellos mecanismos que les sirvieron hasta ahora, que tienen que ver con la diplomacia internacional, que no respeta hace mucho tiempo ya y con muchísima virulencia desde la asunción de Trump. Entonces uno podría pensar, bueno, en términos de poderes estatales, cómo reforzar los mecanismos de integración, pero hoy vemos que ni siquiera esos mecanismos, esos espacios que supimos construir, tienen la posibilidad de torcer un poco la correlación de fuerzas. Entonces creemos que los proyectos nacionales, plurinacionales y populares, en la medida en que nos encontramos resistiendo en la mayoría de nuestros países el avance del neofascismo en esta fase digital y financiera del capitalismo, bueno, debemos efectivamente asumir que hay pueblos que no esperan respuestas tibias, que efectivamente están pidiendo radicalización en la construcción de programas políticos y en la toma de decisiones, en la medida en que tengamos el poder del Estado, en la medida en que ocupemos distintos poderes del Estado, aunque no sea el Ejecutivo Nacional, ¿no? La respuesta hay que darla rotundamente, porque estamos subsumidos en la pobreza y en la explotación, incluso en esta dimensión digital que se suman en medio de una guerra comunicacional y psicológica que, nos está haciendo muchísimo daño a las grandes mayorías en diversos aspectos de la vida. Por ende, creemos que es tiempo de profundizar hacia la izquierda, es tiempo de profundizar bajo nuestros modelos. En Argentina es el peronismo. Bueno, ¿qué peronismo necesitamos? Uno mucho más radicalizado en el discurso antiimperialista y en la construcción de un proyecto, de un programa político que incluya a todos los sectores lo más ampliamente posible del campo del pueblo. Ahí ha tocado una clave, Solángela, la integración y la unidad, que son piezas claves, pilares fundamentales en estos momentos. Le pido a Oscar y a Solángela que se mantengan en línea. Al regreso vamos a profundizar el análisis, no sin antes revisar nuestra escala.
Producción del Mapa ha preparado este vídeo. Es un compendio de lo que ha sido la finalización de esta cumbre virtual del ALBA, donde además se ha destacado que cuando las amenazas militares de ese imperialismo se ciernen sobre la región, los países del ALBA han ratificado que el destino está unido al pensamiento emancipador y legado de la gesta libertaria de Simón Bolívar, de ese antiimperialismo irreductible de Augusto César Sandino, del sentido nuestro americano de José Martí, de la rebeldía originaria de Tupac Katari y del temple de Juana Zurduy de Padilla, el liderazgo soberanista de Edouard Leblanc, del compromiso independentista de Sir Beret, además de la resistencia ancestral de Joseph Catoyer, del impulso popular de Robert Barzow, del proyecto popular de Maurice Bishop y de la lucha por la dignidad nacional de Jean-Baptiste Bideau. Es una herencia común que afianza la doctrina bolivariana como una síntesis histórica de los pueblos en lucha por su segunda y definitiva independencia. Que brille para el mundo forma parte de lo que destaca la declaración de la determinación de esa emancipación por los sueños y por la protección de la región, que sigue intacta con esa convicción profunda de que la paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza y mi dicha cuando es precioso en el mundo. Una frase expresada, recordemos, por el libertador Simón Bolívar en una carta dirigida al general Francisco de Paula Santander, una carta enviada en fecha 23 de junio del año 1820. Vamos a profundizar el análisis de lo que se cierne sobre América Latina y el Caribe, y lo haremos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. China está buscando profundizar sus lazos estratégicos con América Latina y el Caribe. El gigante asiático ha presentado lo que ven en la imagen. Es el tercer libro blanco sobre su política para la región, que busca la cooperación bilateral y regional a un nuevo nivel. El viceministro de Relaciones Exteriores, Cai Wei, aseguraba que esta iniciativa se basa en una política exterior independiente y de paz, promovida por el presidente Xi Jinping. El documento destaca la construcción de un futuro compartido con Cuba y eleva la relación con Brasil a un proyecto conjunto por un mundo más justo y sostenible. Recordemos que con Venezuela tienen las relaciones bilaterales al más alto nivel, a toda prueba y a todo tiempo. En medio de toda esta agresión, presión, aranceles, chantaje, medidas coercitivas, Oscar, y la lista puede ir creciendo, inclusive por seguir manteniendo a Cuba en la lista de supuestos estados patrocinadores del terrorismo, además de un bloqueo de más de 60 años, haciendo una radiografía macro, digamos, en la lectura geopolítica. ¿Qué decir del papel de China en medio de todo este contexto? China es un grave problema para Estados Unidos y para Occidente, en función de que es la que tiene para aportar, junto con los BRICS, con la Organización de Cooperación de Shanghái, una serie de emprendimientos para el desarrollo de las fuerzas productivas que rompe con esa matriz de endeudamiento que plantea el capital financiero desde hace muchos años a través del neoliberalismo. China nos abre la puerta a que las economías y los gobiernos soberanistas puedan tener herramientas para poder constituirse en factores de poder. Por eso se habla de la multipolaridad, en ser polos de poder con los cuales poder organizar redundantemente una nueva geopolítica y unas nuevas relaciones a nivel internacional que sean equitativas y que estén basadas en el ganar-ganar, no en el sometimiento y en la explotación como se venían planteando con el plan Monroe y con el consenso de Washington, las distintas propuestas de Occidente y fundamentalmente de Estados Unidos, que
tratan de que uno sea subsidiario a la economía de ellos. Eso, China ha planteado nuevas reglas del juego, Rusia ha planteado nuevas reglas del juego, Irán lo mismo. Por eso están en Venezuela trabajando por el fortalecimiento de esa unidad que no solamente es económica, sino también política, y a la que se pueden incorporar tanto Colombia como Brasil para poder generar marcos de acuerdo en lo que el presidente Maduro hablaba. Combinemos la resistencia unida, popular, prolongada de los pueblos del ALBA con una ofensiva permanente de construcción de bases sólidas en una economía conjunta, común, cooperativa y de mutuo beneficio. Este tipo de cuestiones, si bien ellos no integran el ALBA por el momento, deberían hacerlo, nos abre la pauta de lo que va a venir. Y por eso es muy importante tener en cuenta que lo que Estados Unidos pretende no es la obtención de los recursos naturales, sino la obtención del poder político para seguir saqueando esos recursos naturales. Por eso, o hay democracias tuteladas, o hay democracias que desafían esa pretensión colonialista. Por eso hay una cuestión que hay que tener en cuenta en todos los análisis. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. Bien lo decía la compañera. Acá nosotros tenemos que empoderarnos de los proyectos nacionales y populares y ponerlos a valer en todo el continente, en toda nuestra América, e inclusive van a tener que hacer lo mismo en Estados Unidos si no quieren desaparecer como una nación o como una integridad territorial que les permita existir como tal. Sí, y esto tiene que ver sobre todo con lo que sucede también al interior de Estados Unidos. Solángela, por esta razón te propongo que revisemos juntas la leyenda para analizar también este otro escenario. El senador de Estados Unidos, Bernie Sanders, ustedes recordarán, ex candidato también a la presidencia de Estados Unidos, muy activo en torno a lo que sucede en América Latina, señalaba: no necesitamos que Trump nos lleve a una guerra ilegal e inconstitucional con Venezuela para desviar la atención de las crisis que enfrenta nuestro país. Se refiere, por supuesto, a Estados Unidos. Solángela, ¿qué revela lo que destaca Bernie Sanders? Una crisis interna, no solamente política, sino también económica. Hemos visto a cientos de ciudadanos estadounidenses hacer filas en el primer mundo, como dice Trump, por comida. Hemos visto a cientos de consumidores de sustancias ilícitas en las calles, sin que esta situación se atienda como un mecanismo de salud pública o se afronte de esa manera. ¿Qué representa esta agresión? ¿Qué hay detrás? ¿Qué cierne Trump? Efectivamente, bueno, Bernie Sanders lo decía con toda claridad, ¿no? Pareciera ser más bien un paquete de medidas disuasivas de la atención de esa interna política que existe en el gobierno norteamericano. Recordemos que entre ellos, digamos, estamos hablando de un gobierno, un estado, dos fracciones, neoconservadores y angloamericanos globalistas por otro lado, disputándose el control norteamericano con una grave crisis económica, bien lo decías, desempleo, adicciones, pero también me parece importante remarcar que si bien por un lado esto sin ninguna duda distrae a la población norteamericana, digo, la virulencia con la que Trump ha iniciado desde el día cero de su gobierno esta campaña de deportaciones extorsivas prácticamente con los gobiernos, con los pueblos, con los países latinoamericanos, pero también las medidas coercitivas unilaterales que recaen sobre Cuba, Venezuela y tanto cuanto país se oponga a algunos de sus mandatos, la crisis de deuda externa que ha profundizado con nuestros países, y aquí la Argentina es el máximo representante de ello, de esa dependencia, digo, el relato imperial del narcotráfico, gobiernos narcotraficantes, como dice, con total impunidad cuando se trata solo de una mentira respecto del presidente Nicolás Maduro. Digo, por un lado distrae al pueblo estadounidense, pero por el otro, al mismo tiempo, confirma que China o el poder, digamos, el poder
tecnológico y financiero de ese polo asentado en China con su red de relaciones es el principal enemigo imperial de Estados Unidos en el control de nuestro territorio. Cuando recuerdo a Joe Biden haber declarado, incluso en su discurso inicial, que contra China se estaban disputando el ganar el siglo XXI, ganarse el siglo XXI. Es decir, seguir poniendo las reglas del juego no solo en términos geopolíticos, sino también en términos de el control de los tiempos sociales de producción, ¿no? De apropiación, de extracción y apropiación de la riqueza que solo produce el trabajo. Entonces, me parece que no hay que perder de vista que sobre nuestra región se libra una guerra intestina entre esos dos grandes polos de poder que, por supuesto, nos dan diferentes condiciones, ¿no? La diplomacia china, sin ninguna duda, no expresa la virulencia, no expresa las ansias de sometimiento político que tiene Estados Unidos históricamente por considerarnos su patio trasero, pero en términos económicos y en términos tecnológicos no podemos creer que nos daría condiciones, que tenemos condiciones de igualdad para negociar con China. Digo, también ahí se juega una necesidad de ese polo de poder asentado en China sobre nuestros recursos, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra ciencia, nuestra tecnología, digo, sobre todo ese desarrollo de conocimiento y de trabajo humano que se materializa en las distintas ramas de la producción, además de nuestros recursos estratégicos que son variadísimos y cuantiosos. Digo, hay que poder mirar estos dos aspectos. Donald Trump está, sin ninguna duda, preocupado por lo que sucede al interior de su país, pero al mismo tiempo le preocupa enormemente su supuesto patio trasero. Y bueno, en esta afrenta, en este ataque terrible, descarado que tiene contra los países de nuestra región, sobre todo contra los gobiernos soberanos y el nivel de injerencia política y económica que está teniendo sobre aquellos donde efectivamente en las urnas se imponen las opciones de derecha, tiene este doble aspecto. Sí, sin lugar a dudas, todo hay que ponerse a pensar y no da el tiempo más para poder analizar. Pero, ¿qué va a hacer Trump con el saqueo de tantos recursos estratégicos? ¿Realmente el destino será su población estadounidense o las grandes élites económicas en el mundo que siguen manteniendo ese 1% de la riqueza mundial? Eso también habría que tomarlo como un debate internacional. Agradecer a Solángela y a Oscar por habernos acompañado, por sus valiosos análisis hoy en el Mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa nos refleja las tres claves sobre este tema. América Latina en la mira de Estados Unidos. Corolario. Hablemos de esta reimposición de la doctrina Monroe en su versión más injerencista, con el objetivo regional de frenar la presencia de China y de cualquier competidor extrahemisférico, como Rusia e Irán, a los que Estados Unidos considera enemigos para su seguridad nacional. Esta estrategia, que recae más allá de los recursos estratégicos, también va del control político, y a eso responde su intromisión en elecciones y en apoyar a gobernantes títeres. 2. ALBA. Para contrarrestar la agresión se debe profundizar la doctrina bolivariana, un pensamiento y acción incompatible con toda forma de hegemonía, dominación o tutela imperial, que constituye además un pilar fundamental que ha inspirado a los comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez a fundar hace 21 años esta alianza, como una expresión además de un proyecto histórico profundamente humanista y antiimperialista que hermana a los pueblos nuestros americanos, a esa integración y la unidad que hoy en día se convierten en pilares claves. 3. Saqueo. Para nadie es desconocido que Estados Unidos se enfrenta a una crisis sin precedentes. Su supuesta lucha contra las drogas no existe. Es solo un plan para controlar la región del Caribe y con ello no solamente camuflar su crisis interna, sino sostenerla, con lo que el saqueo podría ir no destinada a su gente, para nada. Eso estará destinado a las mismas élites que hoy sostienen al inquilino de la Casa Blanca. Si no hace mucho, habría tratado el consumo de drogas como un tema de salud pública y a la crisis de cientos de estadounidenses haciendo filas por comida con pactos políticos. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.